¿Qué tanto sabes sobre la vida de las personas más influyentes de todos los tiempos? Aquellas mentes descarriadas que con su desequilibrada forma de ver el mundo lograron cambiar para bien o para mal la dirección de la humanidad. Bienvenidos al... ¿Qué número es? 12. Al 12º episodio de Palabras Clave Podcast, en donde te contaremos cómo fue la vida de estos personajes tan poco ordinarios. Dios es una respuesta burda, una indelicadeza para con nosotros los pensadores. En el fondo, una grosera prohibición que se nos hace. Es como decirnos, no deben pensar. Palabras de Friedrich Nietzsche, el personaje que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Mario Hernández, doctorado en filosofía, parte del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Carito. Estoy emocionada por este personaje, tanto el que nos acompaña hoy como el que vamos a tocar. Sí. A ver qué tal les parece el resumen. Talante, culto, serio, tirado a embarado, es decir, que actúa como de forma arrogante y con poca naturalidad. Okay. Robusto, pero no gordo. En las fotografías da la impresión de vestir ropa prestada. Los codos y las rodillas no están en los lugares debidos. Los sacos se tensan en los botones, de labios sensuales y de resuelta barbilla. Así es como su Predox describe al filósofo Friedrich Nietzsche en su biografía Soy Dinamita, que es la biografía en la que basamos el resumen del día de hoy. Nacido el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Reino de Prusia, Nietzsche se convertiría en filósofo, filólogo, músico y poeta. Incluso se le consideraría uno de los filósofos más importantes de Occidente. La ascendencia de los Nietzsche se constituía principalmente por humildes campesinos y carniceros que se ganaban la vida ejerciendo a las afueras de la ciudad de Naumburgo, en Alemania. Fue hasta que su abuelo Friedrich August Nietzsche subió el estatus social de la familia al recibir sus hábitos y aún más al casarse con Erdmut Krause, hija de un importante administrador de la iglesia. Bueno, en el libro utilizan una palabra que no recuerdo, pero era alguien que trabajaba en un rango alto de la jerarquía de la Iglesia Católica. Aquí voy a hacer un paréntesis sobre los antecedentes familiares, solo para poner algo de contexto sobre la herencia familiar que terminó convergiendo en el personaje de quien vamos a hablar el día de hoy. El doctor Paul Julius Mobius, distinguido neurólogo, a quien Freud una vez consideró como padre de la psicoterapia, reveló una propensión a los problemas mentales en ambas ramas de la familia de Nietzsche. Por el lado de su madre, uno de sus tíos se suicidó. Al parecer prefirió morir antes que terminar encerrado en el manicomio. Por la rama paterna, en cambio, varias de las hermanas de Erdmut habían sido descritas como, entre comillas, anormales mentales. Una se suicidó, la otra se volvió loca y un hermano desarrolló algún tipo de enfermedad psiquiátrica. O sea, ya se veía venir. Sí. Muy arriba. Carl Ludwig Nietzsche nació el 10 de octubre de 1813 y, siguiendo los pasos de su padre, se convirtió en un pastor luterano de la parroquia de Röcken, ubicada al sur de Leipzig. En este mismo lugar, poco más de 100 años antes, Johann Sebastian Bach ocuparía el cargo de director musical durante 27 años hasta su muerte. Empiezan los crossovers. Ahorita hemos tenido varios resúmenes en los que estamos hablando de un personaje y sin querer se empiezan a estuvieron meter en el mismo lugar, en el mismo país, cerca. La misma región. Tal vez incluso en el mismo año. No lo hicimos a propósito, pero como que varios de los personajes que elegimos para hacer nuestros resúmenes coincidieron. Muy bien. Carl Ludwig Nietzsche, políglota, ganador de un premio de elocuencia en la universidad, era además un prodigioso pianista, por quien la gente viajaba kilómetros solamente para verlo interpretar los recitales de Bach, pero su mayor talento era la improvisación, talento que heredaría su propio hijo. Desde muy pequeño, Nietzsche fue excepcionalmente sensible a la música.
De acuerdo con las historias familiares, para el pequeño Nietzsche la música era mucho más importante que las palabras. Este es un dato muy importante porque luego veremos más adelante a qué se dedicó Nietzsche, que ya lo sabemos, que no se dedicó a la música. Bueno, no en parte, ¿no? Ajá, sí. Bueno, sus estudios no los enfocó tanto. Sí. O sea, sí, tuvo algunos escarceos, ¿no? Como compositor. Oh, sí. La relación con Wagner fue lo que de alguna manera, bueno, Wagner era un personaje bastante egocéntrico, ¿no? Y despiadado en muchos sentidos, ¿no? Y pues más bien como que Nietzsche se sentía intimidado musicalmente ante la grandeza de Wagner. De hecho, traigo una anécdota ahí muy cortita. No voy a profundizar tanto en la relación que tuvo, porque tuvo muy buena relación. Bueno, estuvieron muy cerca. La vamos a platicar ahí más o menos. Y también una pequeña anécdota sobre lo mismo que nos acaba de comentar. Cuando cumplió sus 29 años, Carl Ludwig Nietzsche fijó su atención en una pequeña joven, hija de un pastor local. Francisca, bueno, es que se escribe con Z y con K. Entonces lo voy a decir como Francisca. Euler, de 17 años, que bueno, para los estándares de la época no era tanta la diferencia de edad. No era como los papás de Hitler, ¿no? Que eran 23 años de diferencia. Ah, caraca, no me acuerdo, ¿no pero sí, me acuerdo que era bastante. 23. Creo que eran 23 o 27, no me acuerdo, eran 23 casi. Se casaron en el cumpleaños número 30 de Carl, el 10 de octubre de 1843. Se mudaron a casa de su mamá, una ahora viuda de 64 años que administraba los gastos y controlaba todo con estricta disciplina. Es el sueño de toda novia o recién casada, irse a vivir con los papás del novio. Pobrecita. La vida de casada no fue inicialmente de lo más agradable para Francisca, pues además de vivir con su suegra, también tenía que vivir con las dos hermanas mayores de su esposo, el pastor, Augusta y Rosalí, quienes no dejaban participar a Francisca en las tareas domésticas, además de estar siempre al pie de cajón de los medicamentos, pues nunca nada podía aliviar ninguna de sus enfermedades. O sea, eran estas tías que todo el tiempo les dolía algo, todo el tiempo tenían un problema, todo el tiempo tenían que estar visitando al médico y bueno. Yo voy a hacer esa tía. 5 meses después de la boda, nació el pequeño Friedrich Wilhelm Nietzsche, quien fuera bautizado por su propio padre. 2 años después nació el 10 de julio de 1846 su segunda hija, Teres Elizabeth Alexandra. Me cae mal. 2 años después nacería su tercer hijo, Joseph. Siendo un bebé, Nietzsche era tan tranquilo que de hecho era el único ser humano que su padre permitía estar en su estudio mientras preparaba los sermones para la iglesia. Entonces él podía estar con su hijo todo el tiempo preparando sus sermones en un lugar donde era algo muy privado para él. O sea, aquí nadie se acerca, nadie entra a mi estudio, pero podía pasársela horas enteras con su hijo. Dice Sweet Products en apacible monotonía. O sea, pueden estar ellos cómodamente durante horas. Esto hasta que el pequeño alcanzó los 2 o 3 años, cuando empecé a tener violentos episodios de rabia, que como todo pequeño niño berrinchudo, pataleaba y manoteaba incansable y furiosamente. Se dice que cuando tenía estos episodios nada lo podía calmar, ni los juguetes, ni su madre, ni la comida. El único remedio que tenían para calmar el berrinche de Nietzsche era su padre tocando el piano. Wow. Era la única forma que se calmaba el bebé. O sea, desde pequeño muy sensible para la música. Sí, decíamos, ¿no? La música representa para Nietzsche una manifestación de su voluntad, ¿no? De la voluntad, porque básicamente en su pensamiento lo que se centra es en ese concepto de la voluntad de poder, la voluntad de dominio, ¿no? Que la encuentra manifestado en el espíritu de la música, ¿no? Si la música es como la manifestación de la voluntad de poder, la voluntad de dominio. Más que las otras artes, la música es así como
lo más importante, el arte más importante para él. De ahí la famosa frase, ¿no? Sin música la vida sería un error, ¿no? Sería una equivocación. Okay. De hecho, estoy recordando una pequeña frase que leí en el mismo libro, pero no estoy seguro si era Nietzsche o Schopenhauer, que decían que la música era la única arte verdadera, porque salía de tu creatividad. En cambio, la pintura y la escultura, las otras artes eran una copia de algo que como imitaba la realidad, que de por sí era una realidad que no sabía si era real, entonces ya era una copia de algo que... Sí, de Schopenhauer hay mucho en Nietzsche, ¿eh? O sea, de hecho lo lee y lo descubre. Schopenhauer es básicamente uno de los grandes pensadores de Occidente que corren paralelo con digamos, los filósofos oficiales, ¿no? Cuando da clases, le toca dar clases compitiendo en los horarios con Hegel, ¿no? Hegel es el gran filósofo, el constructor del último gran sistema de pensamiento, y Schopenhauer no tenía alumnos, ¿no? Porque todos se iban con Hegel. Hegel era así como que el rockstar de la filosofía. Y pues eso le causaba mucha frustración a Schopenhauer. De ahí también esa famosa frase, ¿no? De entre más conozco a las personas, más quiero a mi perro, porque se la pasaba con su perrito, tenía poquitos alumnos, pero tiene la particularidad de ir desarticulando la forma en que Occidente construye la filosofía, que es voltear a ver a filosofías orientales, ¿no? Los Upanishads son de alguna manera su fuente de inspiración y los empieza a meter al pensamiento, ¿no? Esta idea de la voluntad, porque Schopenhauer tiene este libro, El mundo como voluntad y representación, son justamente las ideas del orientalismo, ¿no? El mundo como la expresión de la voluntad, como una especie de fuerza, digamos, que opera en la naturaleza y que se va autorregulando, se va autogenerando. Eso es lo que realmente actúa, ¿no? Pensamos que actuamos nosotros, pero lo que actúa realmente es la voluntad de la naturaleza, ¿no? El Dao que puede ser descrito no es el Dao. Exacto, ¿no? Como en el Tao, ¿no? Y la representación, pues eso, ¿no? El mundo es una representación, no es la realidad, sino es la representación. Todos los grandes pensadores, una línea de los grandes pensadores, han coincidido en que la realidad es falsa, ¿no? Vivimos en una ilusión, de hecho, ese concepto de ilusión es mucho, también lo retoma Nietzsche, ¿no? Y posteriormente Freud hablará de esta, el porvenir de una ilusión, ¿no? La realidad como una cosa falsa. Nietzsche habla mucho de la máscara, pero es un concepto que lo retoma justamente Schopenhauer, ¿no? Y habla de Schopenhauer como educador. El Schopenhauer como educador. Sí. Y de Schopenhauer también el gusto por la música, que es también, decimos, algo como muy del espíritu germano. Una Alemania que se está construyendo en ese momento, que tiene una reacción frente acordemos que hay una rivalidad ahí, ¿no? Entre Francia. Francia acaba de venir del siglo XVIII, tiene su revolución y la ilustración se instala, y esa ilustración alemana va a retomar los ideales de la ilustración y los va a transformar muy a su manera, ¿no? Que va a emerger en el movimiento romántico, el idealismo alemán, y va a finalmente concluir en Nietzsche, ¿no? Ay, genial. Lamentablemente, su padre, con quien el bebé Nietzsche tenía una profunda conexión, comenzó a tener ciertos trastornos nerviosos. Verán, podría estar en una conversación y repentinamente, esto es el papá de Nietzsche, repentinamente quedarse en silencio, mirando fijamente al vacío. Después de volver en sí, no recordaría este pequeño episodio y seguiría como si nada hubiera pasado. Entonces empezó a tener estas, ¿cómo le dicen? Lagunas mentales. Oh, ya. Cuando se te van las cabras. Sí. Y ya. Como raptos místicos. Ajá, exactamente. Llegó a pasar horas enteras encerrado en su estudio sin comer ni beber nada. El médico familiar diagnosticaría reblandecimiento cerebral, el diagnóstico de aquel entonces. Que bueno, era algo muy genérico para cualquier tipo de trastorno. De trastorno mental.
Bueno, y recomendó descanso. Eso fue la única solución que pudo que hubo para el problema. Durante meses la pasó postrado sin actividad, empeorando cada vez más su condición. Su vista se deterioró hasta dejarlo completamente ciego. Carl Ludwig Nietzsche murió el 30 de julio de 1849 con tan solo 35 años, tras haber cumplido solo 5 años de casado. O sea, el matrimonio le duró 5 años. Muy poquito. De hecho, el hecho de que su padre haya muerto tan joven dejó una espinita ahí en Nietzsche, quien todo el tiempo dijo que él no iba a vivir tanto. O sea que yo no voy a pasar de los 35 años, era como su idea, ajá. Y llegó cerca de los 30 años, llegó a pensar de, ¿sabes qué? Creo que ni siquiera voy a llegar a los 35. O sea, mucho antes yo me despido de ustedes. Dice, nunca dejaré de oír el sonido profundo y gutural de aquellas campanas. Nunca olvidaré la lúgubre y estremecedora melodía del himno. Jesús es mi esperanza. Por todos los espacios vacíos de la iglesia atronaban los sonidos del órgano. Esto es lo que escribió un Nietzsche de 13 años. Continuando con las letras del pequeño Nietzsche, dice, por aquel entonces soñé que oía la música del órgano de la iglesia, la misma música del órgano que escuché en el funeral de mi padre. Cuando me di cuenta de lo que había detrás de estos sonidos, se abrió de golpe una sepultura. Mi padre, envuelto en una mortaja de lino, emergió de ella. Entró corriendo a la iglesia y salió al instante con un niño pequeño en brazos. La sepultura volvió a abrirse. Él entró y la losa se cerró detrás de la apertura. Los estentóreos sonidos del órgano cesaron al instante y me desperté. Al día siguiente de que Nietzsche tuvo este sueño, su pequeño hermano Joseph enfermó y comenzó a sufrir espasmos cada vez más severos. Al cabo de unas pocas horas murió. Nuestro dolor fue inconcebible. Mi sueño se había cumplido por completo. Pues el diminuto cadáver de su hermano se había colocado en los brazos de su padre para reposar eternamente. Como si fuera una premonición. Una premonición. ¿No? Me gustaría hacer un énfasis en lo mal que la pasó a Francisca este tiempo, pues tuvo que soportar una carga cada vez más pesada con su marido, pues empezaba a deteriorarse poco a poco su salud. La opresión de Hermir, la suegra, la mamá de Nietzsche, y la presencia constante de las tías neuróticas. Esto empeoró severamente después de la muerte de Carl, pues tuvieron que desocupar la casa parroquial. Obviamente ya no les iban a dar. Sí, pues ya no eran. Ajá, ya no pertenecían, y mudarse a la ciudad de Naumburgo, donde la nueva casa, Hermir ocupó la habitación principal, las tías la habitación que seguía, dejando las peores 2 habitaciones de la casa para Francisca y los 2 niños, ahora Nietzsche y su hermana Elizabeth. Con una población de 15,000 habitantes, la ciudad representaría un lugar sumamente intimidante para los pequeños, sobre todo después de vivir tanto tiempo en el campo. En la iglesia donde ellos vivían tenían jardines, tenían montañas, tenían todo el espacio del mundo, y pues de repente se fueron a una ciudad un poquito más baja. Decía, evitábamos las calles sombrías y buscábamos los espacios abiertos como pájaros que intentaban escapar de la jaula. Me asombraba el que con frecuencia las personas no se conocieran entre sí. Como el que viene de cualquier pueblito. A los 5 años, su madre ya le había enseñado a leer y a escribir. Esto cuando la educación de los niños comenzaba apenas a los 6 años. En 1850, Nietzsche fue inscrito y asistió a una escuela municipal donde asistían los niños de los pobres. La precocidad del pequeño de inmediato salió a flote. Su solemnidad, la precisión de su pensamiento y su capacidad de expresión, junto con los ojos tremendamente miopes, era un constante esfuerzo que en un constante esfuerzo para enfocar cualquier objeto físico, lo ubicaron claramente fuera del estereotipo típico para cualquier niño del colegio, por lo que fue sujeto a constantes bromas y acoso. Incluso lo llegaron a apodar como el pequeño ministro. Los niños son bien gachos. No inventes. Sí, pues era muy, o sea, ya tenía esa personalidad muy solemne, ¿no? Sí. Me lo imagino. Sí, pues es famosa también la anécdota, ¿no? De cuando empieza a llover y sale del colegio y le dicen, su mamá sale a recibirlo, regresaba de la escuela y él venía todo empapado.
y le decía que por qué no se apuraba el paso, y él iba lentamente caminando bajo la lluvia, que por qué no apuraba el paso, y le decían, es que en la escuela nos han dicho que los niños nunca debemos correr cuando regresamos de la escuela. Entonces, él lo tomó al pie de la letra, ¿no? O sea, Wow. no correr nunca. O sea, él Ok. respetaba las reglas, ¿no? Fíjate que es curioso cómo él se apega mucho a las reglas cuando en su pensamiento es completamente Totalmente Rebelde. diferente. romper, ¿no? Quizá porque entiende justamente lo absurdo de ciertas prescripciones, ¿no? De hecho, vamos a ir platicando como poco a poco. Vamos a ir soltando pequeñas ideas de esto, pero estoy completamente de acuerdo. No sé por qué, pero me imagino a los 5 o 6 años, nomás porque no podía, pero ya con su Bigote. con su bigotote. Sí, ya lo hubiera traído. Ya Sí. lo hubiera traído a fuerzas. Bien peinado, pero sí. A los 8 años fue enviado, y en esta parte no estoy bromeando con el nombre del colegio, así se llama. Instituto con el objetivo de la preparación general para el gimnasio y las otras instituciones de educación superior. Y devolverle al pueblo. Así se llama. Lugar además de un horroroso nombre, también era un fraude, por lo que a los 10 años se inscribió al Doom Gymnasium, donde tuvo que recuperar estos 2 años perdidos, y como buen personaje del podcast de Palabras Clave, esto lo logró durmiendo solamente 5 horas cada noche. Como que ya es típico, ¿no? Nuestros personajes Ya duermen muy poquito. que duerman. Tesla no dormía nada. Marie Curie se llegó a desmayar así por del cansancio. Como que ya es típico. Dice, yo ya había experimentado una considerable tristeza en mi vida infantil y por tanto no era tan despreocupado y libre como suelen ser los niños. Mis compañeros de clase solían burlarse de mí debido a mi seriedad. Eso sucedió no solo en la escuela pública, sino también en el instituto y en la escuela secundaria. Desde la infancia busqué la soledad y me sentía siempre que pudiera abandonarme a mí mismo sin que me molestara. O sea, siempre fue un niño muy solitario. Por eso dice él mismo. Cuando cumplía sus 11 años, fallece su abuela, por lo que la madre, por primera vez, puede establecer un hogar independiente, donde el pequeño Nietzsche tuvo por fin su propia habitación, y al igual que con Nikola Tesla, este espacio donde se dio cuenta, este es el espacio donde se dio cuenta de su propio autodominio, de esta autosuperación que le permitió dominar ciertos aspectos de su vida, que en el caso de Nietzsche fue su mala salud, pues verán que tenía una salud pobre, la pasó muy mal durante toda su vida, pues empezó a sufrir desgarradores episodios de jaquecas, a veces acompañados de vómitos y agudos dolores oculares que podrían prolongarse hasta una semana entera. Una migraña. Una migraña. Yo tuve una compañera en la preparatoria. No recuerdo bien qué era lo que le pasaba. Bueno, nunca me contó exactamente, pero sí llegó a faltar así una semana porque yo le preguntaba, oye, ¿y estás bien? ¿O te pasó algo o así? Y me dijo, no, es que tenía migraña. Y yo dije, qué ridículo es, o sea, nada más porque no quiso venir o le dolió la cabeza. Hasta que una vez a mí me dio una migraña hace poquito en la universidad por el estrés. Okay. Y dije, no voy a juzgar a nadie por un dolor de cabeza. Sí, es horrible. Yo padezco migrañas. Bueno, padecí porque tengo, no sé, yo creo que unos más de 20 años que no me da un ataque de migraña, pero son dolores muy fuertes. Empiezan, bueno, depende, hay muchas variaciones, pero generalmente empiezan con una especie de aura de luz y luego ese aura empieza a hacerse más grande hasta que ya no puedes ver y luego empieza a desaparecer y luego viene un dolor de cabeza muy fuerte y termina con vómito. Y te tumba, o sea. ¿En qué sentido es? Sí, y es el dolor físico más fuerte que yo he sentido. O sea, he tenido fracturas así de que me he accidentado jugando fútbol y eso. Okay. Pero una fractura no se compara con un dolor de migraña. O sea, el dolor de migraña es el más fuerte que yo he sentido. Y afortunadamente tengo como 20 años más o menos que no me da. Me daban de niño y en la juventud, pues me daban. Y ya ahorita ya afortunadamente no, pero sí son dolores muy fuertes. ¿Y a qué se atribuyen? Pues la verdad es que luego dicen que se atribuyen a unas cosas, otros dicen que otras, pero
En mi caso desaparecieron, afortunadamente. O sea, no hay un diagnóstico todavía certero. No. Porque dicen que lo detona el chocolate, lo detona el estrés, lo detona. Es multifactorial, ¿no? Órale. A Qué mí, suerte que yo no. a mí me nunca he pasó sufrido algo así. que, de hecho, estaba muy estresada esa semana porque tenía exámenes y le trababan proyectos y así muchas cosas. Y de repente me empezó a doler como las sienes y así como darme punzaditas. Y luego ya no podía ver, me quitaba, me ponía los lentes, me echaba gotas, me lavaba la cara, no se me quitaba. Y yo dije, no, es el estrés, es el estrés. Y de repente me empecé a estresar más y me dio como ganas de llorar. Y luego ya traté así como de relajarme y de repente me empezó a doler la cabeza y luego nada más era como en medio y luego sentí como una lámina fría en medio, así entre los dos hemisferios del cerebro, así, pero Ay, qué y me loco. Qué ponía específico. gorros y no se me quitaba, era como un frío bien raro y de repente, dice mi mamá, o sea, según yo, me quedé dormida o me desmayé. Y dice mi mamá que me empecé a quejar y de repente fue a mi cuarto y estaba todo amarilla, todo amarilla. Y me levanto al baño y que ni siquiera recuerdo haberme levantado al baño y que no salí y estaba vomitando y vomitando y vomitando. Sí, pues es la migraña. Yo fui voluntario un tiempo en bomberos y teníamos un consultorio médico. Llegamos a atender varias personas que llegaban con migraña, llegaban arrastrándose, Sí. llorando, sí, se veía muy feo. Pues imagínate padecer esto toda tu vida. Ay, no sé, Sí. pobrecito. Y en una época en la que la medicina, Pues analgésicos, Ajá. ¿no? No era una opción. nada. Durante sus 4 años en el Dom Gymnasium, puso especial atención en las materias de versificación alemana, hebreo, latín y griego. Las matemáticas lo aburrían mucho. En su tiempo libre comenzó a escribir una novela de nombre Muerte y Destrucción. Suena como a canción metalera, perdón. Compuso numerosas piezas de música y escribió al menos 46 poemas y practicó esgrima. O sea, a pesar de todo, era muy activo en lo que le gustaba. Y hábil. Bueno, la esgrima sí dice que fue solamente como por estatus en el colegio. No Ok. fue tanto que le gustara o que fuera muy buen deportista, pero decía, esto es como que lo más tranquilo que me puede dar buenas relaciones. O sea, tonto no era para nada. En palabras del evidentemente subestimado Nietzsche, de apenas 14 años, él habla de sí mismo y se expresa de esta manera. Dice, escribí poemas y tragedias horripilantes y tremendamente aburridas. Me atormenté con la composición de música sinfónica y me había obsesionado hasta tal punto con la idea de adquirir unos conocimientos y aptitudes universales que corría el riesgo de convertirme en un fantaseador atolondrado. O sea, bueno, interesantes palabras de autocrítica para alguien que había comenzado a escribir poesía a los 9 años. De algo que, por ejemplo, yo no podría escribir ahorita, pasado a los 30. Yo tampoco, se me hace muy difícil la poesía, como que... No, o sea, no. Pues es el género más complicado, ¿no? Sí. El género literario más complicado es la poesía lírica. Hemingway decía que era relativamente fácil escribir una novela, era más complicado hacer un cuento, pero muy difícil hacer la poesía, ¿no? Y sí, lo que pasa es que ahí es más una cuestión de sensibilidad y de subjetividad muy difícil, ¿no? Que no cualquiera. El hecho de que esté escrito en verso no lo hace poesía, ¿no? De acuerdo. Francisca compró un... ¿A los 13 perdió su papá o a los 3? Es que no escuché. No, tenía 4 años. 4. Sí, 3, 4 años cuando perdió su papá. Sí, pues nada más duró 5 años de casado. Por eso no, como se casó, que no se me hacían las cuentas. De volada tuvo a los 2 años, tuvo a Nietzsche. Sí, ahí 3, 4 está años. raro. Ya no entendí. No, sí. Sí, fue muy relativamente pronto. Francisca compró un piano y aprendió a tocarlo solo para enseñarle posteriormente a su hijo. Muchos músicos destacados de la ciudad se reunían en una casa para tocar. La música se podía escuchar a través de la calle, donde un pequeño y curioso Nietzsche volvió a Beethoven su primer héroe. Es decir, de todos estos músicos que se juntaban de la ciudad y se ponían a tocar ahí en su casa, Nietzsche se ponía en la ventana a escucharlos y le encantaban las piezas de
De Beethoven, ajá, fue su Fíjate qué primer. curioso cómo va evolucionando la música y las personas. Antes se juntaban a tocar, luego se Ajá, juntaban a escuchar vinilos, luego se juntaban o se pasaban los discos, luego las USBs y ahora ya te comparten el link de una canción. ya ni siquiera nos Ya, juntamos. ya nos Ahí te juntamos. va Ya la nomás canción. ahí te va a ir, Ahí tú te va. escúchala. Pero imagínate la reunión, qué padre, ¿no? Como Sí. son un montón de pianistas y vamos a tu casa, tú tienes el piano más padre. Nos vemos ahí en la noche a echar cafecito y pianito. Un pianito. Y Bach. Y Beethoven. No, Beethoven. Bach también se han de haber También, aventado. Una que otra. Las mujeres que rodeaban a Nietzsche lo adoraban. Su hermana Elizabeth, a quien él llamaba con cariño su leal llama, o la pequeña llama, o la llama, era extraordinaria e inteligente. Lamentablemente, por la educación de la época, tenía que aprender habilidades prácticas que la llevarían a un comportamiento sumiso, que junto con la actitud de su madre alimentarían poco a poco a la actitud del hombrecito, entre comillas. Y también como que ella la hermana se metió en el papel de yo soy mujer y yo hasta aquí, ¿no? O sea, no. Sí. Tomó su mujer su papel de mujer de aquella época. Se lo tomó muy en serio, ¿no? Entonces yo creo que también mucho pues el ambiente le ayudaba así. Pero, maldita Elizabeth. Ese es spoiler. Nietzsche conocía perfectamente su papel como protector de su pequeña hermana. Incluso cuando salían a caminar, él debía ir varios pasos adelante de su mamá y su hermana para protegerlas de peligros como lodo o charcos. Incluso los monstruos tan aterradores como perros o caballos, a quienes ellas fingían que le tenían miedo para que Nietzsche fuera más. Sí puedo. Imagínate al ministrito ahí con su un hombre saquito. Para reafirmarle su virilidad, ¿no? Exactamente. Para sus 12 años era un estudiante talentoso y diligente, fervoroso y religioso, decidido a dedicar su vida a Dios. Dios, dice, Dios me ha guiado sin peligro como un padre guía a su frágil hijo pequeño. Con convicción interior, he decidido dedicarme para siempre a su servicio. ¿Quién diría que estas palabras saldrían de la boca de Nietzsche? Bueno, a su manera se le dedicó su vida. Es cierto. Sí, cierto. A pesar de decir esto, y que por cierto suena bastante convincente, al pequeño de 12 años no le convencía para nada la idea de la Santísima Trinidad. No le gustaba que estuviera formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En sus propias palabras dice: cuando tenía 12 años, imaginé por mi cuenta una maravillosa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Demonio. Mi deducción era que Dios, pensando por sí mismo, creaba la segunda persona de la divinidad, pero que para ser capaz de pensar tenía que pensar en su contrario también, y por tanto tenía que crearlo. Así fue que empecé a filosofar. Wow. A los 12 años. Wow, que esté consciente a qué edad empezó a abrir su mente. A preguntarse las cosas, a cuestionar, porque casi siempre somos más como de mamá, de papá asumir. dicen algo, y tú dices, ok, asumo que es lo correcto. Aceptado en la escuela clásica de Porta, perdón, que está bien difícil, que bueno, de cariño le decían Porta, Porta, más fácil. Se preparó durante semanas para su nueva vida. Tuvo que despedirse de su madre y su hermana, evento que lo dejaría desolado y angustiado. Esto no mejoró cuando llegó Nietzsche a la escuela, la cual él describe como una prisión más que un instituto. Nietzsche, quien había valorado tanto su propia habitación en casa, ahora tendría que dormir acompañado de otros 30 jóvenes. El día comenzaba con un fuerte sonido de las puertas al abrirse, siempre puntuales a las 4 de la mañana, después de haberse cerrado la noche anterior a las 9 de la noche, donde empezaban una frenética carrera para alcanzar uno de los 15 lavabos disponibles para los 180 jóvenes que intentaban empezar su día limpios. No todo eran malas noticias, pues una vez acostumbrado al ritmo de trabajo, logró captar la atención de sus compañeros y sus profesores con su indiscutible talento en el piano. La gente se quedaba pasmada al verlo tocar, a leer música a primera vista, cosa que es muy complicado. Sí, es difícil.
Pero lo más impresionante era su increíble habilidad para la improvisación. Incluso aquellas personas que no podían tolerar al joven porque su actitud está de serio, de así de ministro, arrogante, sí le generó muchos enemigos, mucha gente que no lo soportaba o le hacían mucho bullying ahí de repente. Entonces, incluso estas personas no podían, se quedaban atrapadas con el talento que tenía Nietzsche para el piano. Era muy virtuoso. Wow. Todo el tiempo, no lo voy a mencionar tan profundamente, o sea, no me voy a referir a los personajes, pero todo el tiempo en la vida de Nietzsche siempre hubo alguien que estuviera como que protegiéndolo de cierta manera. Incluso sus amigos en la universidad, se creó por ahí una maquetita con una fotografía de él, con un dibujo, donde la maquetita hablaba y decía cosas groseras, y era la fotografía de Nietzsche. Sus amigos se encargaron de destruirla sin que Nietzsche se diera cuenta ni siquiera. O sea, siempre estuvo rodeado de gente como que lo protegía muchísimo. Tuvo esa suerte. En los años siguientes los ocupó trabajando en las ideas del poeta Emerson, el filósofo griego Empédocles y el poeta y filósofo alemán Friedrich Hölderlin. Este último le causó algunos problemas con sus profesores, pues no compartían las ideas del pensamiento con el revolucionario filósofo. Okay. En 1864 se matriculó como alumno de la Universidad de Bonn, cumpliendo con la tradición familiar de estudiar teología, aunque su mayor interés por el momento era la filología clásica. Estando en la universidad y con la esperanza de tener profundos debates filosóficos y parlamentarios, se logró unir a una exclusiva fraternidad. Se llamaba Franconia, era la fraternidad donde se metió, en donde en poco tiempo se encontró levantando su tarro lleno de cerveza y cantando a todo pulmón canciones de borrachos. Tuvo su iniciación dionisíaca. Exactamente. Que de hecho suena también un poquito a la historia de Tesla. En un ratito, como que perdió. Desvelilo. Como iba muy disciplinado, iba muy trabajador y por la mismo bullying que le hacían sus compañeros de la escuela, le valió gorro y dijo, árrele pues, vamos a emborracharnos un rato. Entonces no me imagino cuáles serían las canciones de borrachos. De borrachos alemanes. De borrachos alemanes de los 1800. Del siglo XIX. Acábame de... No creo que sea algo así. Durante las visitas de la fraternidad a Colonia, era una costumbre para ellos visitar ciertos establecimientos, burdeles. En febrero de 1865, Nietzsche contrató a un guía para que lo llevara a la catedral y a otros lugares de interés ahí en Colonia. Después le pidió que lo llevara a un restaurante, pero una curiosa confusión sobre si el joven era demasiado tímido para pedirle al guía que lo llevara a donde realmente quería ir, hizo que el guía lo terminara llevando a un burdel. Dice Nietzsche, de repente me vi rodeado por media docena de criaturas vestidas con gasas y oropeles que me miraban expectantes. Durante un instante me quedé absolutamente pasmado ante ellas. Entonces, como si me impulsara el instinto, me dirigí al piano como si fuera el único objeto con alma de todos los presentes y toqué un par de acordes. Se cree que esta historia es falsa, que no es cierto. Bueno, pero él así la contó. Él así la contó. Que no está contando realmente lo que pasó y se cree que completó el objetivo típico de este tipo de visitas. Durante este proceso contrajo sífilis, enfermedad que lo llevaría a tener algunos posteriores problemas de salud. Creo que más adelante lo anoté, no me acuerdo bien, pero ya cuando estaba un poco mal, él decía que había contraído sífilis 2 veces. Okay, como que mucho repetía eso de, no, yo me enfermé 2 veces tuve sífilis y se cree que esta fue una de esas porque es la única oportunidad en la que suena que pudo haber sido la Yo había escuchado, bueno, no sé si es cierto porque nunca lo investigué, pero que unos compañeros de la universidad como que ya traían una idea de que a la vida, bueno, a la vida se viene como a experimentar, a tener diferentes perspectivas de la vida pero que siempre se la pasaba leyendo. Entonces, les decía, o sea, alguien lo invitaba a salir y les decía, no, es que tengo que leer, voy a leer a no sé quién, o así. Y no puedo porque voy a estar escribiendo algunas cosas, no puedo porque tengo que practicar,
o voy a tocar, o así. Y en una ocasión le dicen, te la pasas diciendo que a la vida se viene a experimentar y no sales de los libros. Y que así fue como lo llevaron a un burdel. Pero no sé si sea cierto. Pues lo que sí es cierto es que era una época, como ahorita lo comentaban, de que, bueno, las condiciones de salubridad, higiene, no eran las mejores. Y la sífilis era el llamado mal francés. Y menos en Europa. Entonces, ¿por qué los franceses tenían, para los alemanes, los germanos tenían una fama como de libertinaje, ¿no? Muy bien construida por el Marqués de Sade, ¿no? En el siglo XVIII empieza a escribir sus obras. Y, o sea, me llama la atención el hecho de que la enfermedad resultara particularmente importante para Nietzsche, al igual que para Baudelaire. El Charles Baudelaire también contrae la sífilis, que era, digamos, pues el mal que se adquiría por andar en las noches bohemias, ¿no? Con las mujeres de la vida galante, como les llamaban eufemísticamente a la prostitución, ¿no? Simple y llanamente, ¿no? Un burdel. Un burdel. Sí, sí. Entonces, creo que ahí hay una marca, ¿no? Que queda tanto en Baudelaire como en Nietzsche. Baudelaire va a escribir las flores del mal, ¿no? Es decir, las flores enfermas, las flores de la perdición, del lado no bello de la vida, ¿no? Y pues eso de alguna manera se va a ver trasladado también en el espíritu de Nietzsche, ¿no? Es decir, el amor enferma de alguna manera. Las dudas de Nietzsche comenzaban a tomar forma dentro de su mente. La siguiente Pascua, después del incidente en el burdel, ya en casa, se negó a tomar el sacramento de la comunión de la iglesia, poniendo en pánico completamente a su madre y a su hermana, que tanto lo adoraban. Estaba rompiendo con el único objetivo que tenía la familia para vivir en la tierra, lograr alcanzar la vida eterna para irse con el pastor Karl Nietzsche. En 1867, cuando Nietzsche fue llamado para servir como soldado en la selección montada de un regimiento de artillería en Naumburgo, lamentablemente la experiencia de Nietzsche como jinete era muy escasa, a pesar de haber tomado alguna vez alguna clase de equitación. A los artilleros se les enseñaba a montar a caballo a galope, arrojándose audazmente a la silla. La miopía de Nietzsche lo convertiría en un mal juez de las distancias y en marzo calculó mal el salto y se dio un golpe en el pecho contra el duro cuerno de la silla. Estuvo 10 días recibiendo morfina para calmar el dolor, pero no parecía mejorar en lo absoluto, por lo que uno de los médicos militares decidió abrirle el pecho. No sé exactamente qué práctica realizó, pero 2 meses después la herida no podría cicatrizar correctamente, o sea, no lograban cicatrizarla y seguía supurando. Incluso dicen que se llegó a ver una pequeña parte de un hueso. Okay. No dice exactamente dónde fue la herida, si fue cartílago acá en el esternón o si fue un pequeño huesito de la costilla, pero fue hasta que el famoso doctor Wolkmann de perdón, soy muy malo para pronunciar nombres en otros idiomas, recomendó un procedimiento de curación que incluía agua salada, y bueno, el tratamiento funcionó, la herida empezó a cicatrizar, y se recuperó. Durante el tiempo que estuvo en el hospital militar, se dice que gustaba de sentarse al lado de un sordomudo a la hora de comer. Esto con el objetivo de evitar banales conversaciones con el resto de los pacientes. Muy sabio. Muy especialito. El 13 de febrero de 1869, a sus 24 años, mientras aún era un estudiante, fue recomendado por el profesor Rich para ocupar el prestigioso puesto de catedrático de filología en Basilea. La oferta era tan extraordinaria que incluso para poder ocupar el puesto se le tuvo que otorgar el doctorado en Leipzig sin tener que presentarse al examen. Eso fue un doctorado honoris causa express. Para que pudiera integrarse como profesor. El profesor más joven de la universidad. El 23 de marzo de este mismo año, estamos hablando de 1869, fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea con un pago de 3,000 francos.
Esto lo convirtió en el profesor más joven jamás nombrado en la universidad. Bueno, hasta el momento, ¿no? Con el dinero que había ganado, se compró algo de ropa, renunciando al estilo juvenil, pues quería parecer mayor. Yo creo que con la idea de imponerle un poquito a los alumnos. Yo di clases cuando tenía 18 años en la prepa. Mira. En un bachillerato, sí es necesario imponer algo. Sí, Fue un desastre. Sin duda. De hecho, había chavos que eran más grandes que yo. Entonces, yo creo que en la universidad ya no tanto, pero en la prepa o en las secundarias así, sí. Sí, se necesita. Y yo no sé cómo le hacen quien da clases en las secundarias. No sé cómo pueden. Al haber sido un alumno entusiasta y disciplinado, descubrió que la cátedra era lo suyo. Le gustaba mucho, bueno, llegó a disfrutar mucho dar clases. Incluso sus alumnos comentan que estar con él no era estar cerca de un pedagogo, de un profesor. Parecía más bien que estaban sentados en la misma sala con uno de los propios magistrados de la antigua Esparta, que compartía el poder con el rey. Pues hablaba de Homero, de Sófocles, de Platón y sus dioses como si hablara su propio lenguaje, como si fuera algo muy evidente. Ya lo tenía tan dominado que sonaba hasta intuitivo todo. Fíjate que yo tuve un profe de filosofía en la prepa, el profesor Martín, y era muy, muy bueno. Como que nos llegó a explicar un poquitito de Nietzsche, pero más de la antigua Grecia. Y nos dijo, olvídense del nombre de la persona, traten de entender lo que quería, porque muchas veces a lo mejor ya tenemos estigmatizados a la forma de pensar de un filósofo o de alguien, y ya nos vamos con que solo va por eso, solo va por eso, solo va por eso. Por ejemplo, San Agustín, que pues solo rodeaba la parte de Dios. Pero si tú lo tomas quitándolo como un santo de la religión, sí hace más sentido lo que decía y cómo lo puedes aplicar tú, incluso sin ser de esa religión. Entonces, a mí sí me gustaban mucho sus clases porque no te decía, entonces Platón dijo tal y tal y tal y estaba tal y tal y tal y no. O sea, te explicaba más bien como que te contextualizaba. Casi ni me veía así con la coronita de hojitas de laureles y en toga, y yo, claro que sí. Yo te entiendo. Bueno, todo, pero no todo era bueno. Uno de los alumnos también describe algunos de los malos días de Nietzsche, pues recuerda cómo resultaba hasta doloroso ver cómo el profesor, con sus gafas negras que utilizaba ahora para la migraña, intentaba con mucho trabajo terminar sus oraciones, pues parecía que no podría llegar al final de la clase. O sea, como que le daban sus ataques a media clase y se retorcía del dolor en frente de los alumnos. Entonces imagínate qué horrible es. Terrible. En esta etapa de su vida, Nietzsche comenzó a sentirse un poco confundido, pues comenzó a anhelar una especie de condición ideal, un ser verdadero. Schopenhauer, el filósofo pesimista, o así lo, entre comillas, así lo describen en el libro, le ayuda a dar ciertas respuestas, pues decía, no todos podemos darnos cuenta de la unidad de nuestro ser verdadero porque nuestro intelecto fragmenta constantemente el mundo. ¿Y cómo iba a ser de otra forma cuando nuestro propio intelecto no es más que una pequeña parte, un fragmento de nuestra propia representación? De hecho, Nietzsche se llegó a tomar estos pensamientos de una forma tan personal que llegó a escribir, después de haber ocupado un mes en el puesto como profesor, lo más irritante de todo es que tengo que hacerme pasar por otro, el profesor, el filólogo, el ser humano. Se me hace muy loca esta frase. Sí. O sea, finalmente de lo que hablábamos, ¿no? La realidad es una ficción y realmente lo que mostramos son máscaras. Y Nietzsche hace bastante énfasis en ese concepto de la máscara, ¿no? Que está cubriendo una realidad más profunda. Y entonces, obviamente,
tiene que tomarse el papel del profesor, se espera que el profesor cumpla con determinados códigos, determinadas actitudes, pero luego esto también lo pensamos en los seres humanos, ¿no? Es decir, las personas en el trato social, en nuestras relaciones, tenemos esas máscaras que nos imponen para ser aceptados en el núcleo social, ¿no? Claro. Y eso tenemos que renunciar a muchas cosas con el objeto de ser integrados, ¿no? Pero en el fondo, lo que estamos haciendo es una negación de la voluntad, que yo creo que ahí se conecta con este concepto que seguramente más adelante lo tocaremos, el del superhombre, ¿no? Sí, Un superhombre sería básicamente un sujeto que crea su propia moral. Entonces, esa moral es la que nos marca el bien y el mal. Y aquí de lo que Nietzsche planteaba es ir más allá del bien y del mal. Ajá, de no nada más hacer las cosas porque hay un castigo. Sí, O sea, hacer bien las cosas, perdón, porque hay un castigo. Sino tu voluntad. Ajá, exactamente. No salí tan mal. Es que de este tema no sé casi nada. De hecho, perdón, hay una canción que me gusta un montón. Se llama el artista José Madero, ¿se lo ubican? No. Se llama la canción Noche de Brujas. Y la canción habla de eso, como de van a un baile, su novia, su pareja, no sé, lo invita a un baile, que es un baile de disfraces. Pero en realidad él está haciendo la analogía de traes una máscara que no te queda y te estás portando conmigo de una forma, de no sé para qué me invitas, pero habla, o sea, tiene un sentido más profundo la canción, o nada más se trata del bailecito al que van. Entonces está muy padre la canción, porque tiene todo esta idea de las máscaras. De la máscara. De la máscara que te pones conmigo y luego con él te pones otra máscara. Más o menos por ahí va la idea. Muy buena canción. Lo escucharemos. Fue por este tiempo que Nietzsche visitó a Wagner, con quien estableció una interesante amistad. Caminaban, nadaban y andaban a caballo mientras conversaban y filosofaban juntos, aunque desafortunadamente no ha sobrevivido ni un solo registro de lo que llegaban a platicar estos personajes en sus comidas. El libro empieza con una anécdota muy interesante de cuando era Nietzsche joven, que tuvo la oportunidad de conocer a Wagner, porque llegó a la ciudad y hay unos profesores, no sé cómo estuvo bien la red, pero alguien le dijo, hey, Wagner va a estar cenando en este lugar y existe la oportunidad de que vayas a conocerlo. Para Nietzsche, Wagner era, no sé, tu artista de ensueño, sí, tu top, ¿no? El que más idolatras. Entonces, dice que él mandó a hacer un trajecito nuevo con un sastre que se iba a preparar para llegar a la cena digno de conocer a Wagner. Ajá, a Wagner. Pues resulta que ese día empezó a llover un montón. No llegaba el sastre con su traje. Nietzsche fue a visitarlo y le dijo, oye, ¿qué onda con...? No, perdón, voy atrasado, pero en 3 horas te lo tengo listo. Nietzsche regresó a su departamento y dijo, está bien. Me alcanzo a preparar otras cosas en lo que llega mi trajecito. Llegó el asistente del sastre con su traje muy tarde, ya así rozando la hora, y no se lo quiso entregar porque no le pagó en el momento. Le decía, no, es que yo tengo un arreglo con tu jefe, dile que paso yo y se lo pago. No te lo voy a entregar hasta que me lo pagues. Se quedó sin traje. Dice que tuvo que salir con el mal clima, con un traje de, ¿cómo dice? No era el que él quería, no se sentía digno de conocer a su ídolo, y de todas formas tuvo una muy buena velada, escuchó a Wagner interpretar ahí sus obras, estuvieron platicando muy bien y se quedó ahí la idea de Wagner de conocer al profesor, filólogo de la universidad, y luego cuando fue a visitarlo Nietzsche a su casa, lo ubicó inmediatamente, dijo, vente, pásale, porque tenía muchas visitas como una celebridad, ¿no? Entonces ahí está la historia de cómo Nietzsche conoció por primera vez a Wagner y iba muy incómodo, iba harapiento. No iba digno, decía, no soy digno de conocerlo por la forma en la que voy. Wagner incluso invitó a Nietzsche a celebrar su cumpleaños, evento al que asistiría ni más ni menos que el rey Luis II de Baviera, quien sería un importante patrocinador de Wagner en algún momento, de las obras. Leí por aquí en cachito que, por ejemplo, una de las obras de Wagner duraba 14 horas y tenía que interpretarse en 4 días diferentes. Wow. Pues imagínate, ahorita la película dura 2 horas 15 minutos y ya, 4 días, 14 horas, imagínate eso.
Nietzsche tuvo que rechazar la invitación, pues estaba muy ocupado preparando una ponencia. Wagner le insistió a visitarlo cualquier fin de semana que él quisiera. Resultaría un poco extraña la fascinación del músico por el filólogo y no al revés. O sea, sí se sabía que Nietzsche adoraba mucho la música de Wagner y así, pero era raro que Wagner también tuviera mucho interés en Nietzsche. Bueno, así lo manejan. La Navidad de 1869 fue, no sé por qué puse 1969, fue una como tal vez nunca la habría vivido Nietzsche, pues fue el único invitado que no era parte de la familia de Wagner, un declarado ateo, por cierto, y su esposa, Cosima, era una ferviente católica, pero de alguna forma habrían logrado encontrar una fórmula perfecta como pareja para hacer que sus hijos tuvieran las mejores fiestas navideñas de todas. Esta historia me gusta mucho, fíjate. En Nochebuena seguían la antigua tradición alemana de San Nicolás, el portador de regalos, y el Nech Ruppert. Ya lo había escuchado alguna vez, que es el antagonista de San Nicolás. Ah, ya sé quién es. Ajá. Y su bondad. De acuerdo con la tradición, el Nech Ruppert, no sé si lo estoy pronunciando bien, acompaña a San Nicolás ayudándole a azotar y secuestrar a los niños que se han portado mal. O sea, pero era su asistente. Un Grinch. Ajá, era un Grinch que lo acompañaba. De hecho, no era como el enemigo ni nada de esto. Ahí iban juntos. Sí, tenía, bueno, yo lo vi en una caricatura, pero tenía como una ollita, como tiznada, así como en donde, no sé, secan el carbón o algo así. Y ahí metía, por eso dicen lo del carbón, lo que te dejaba carbón. Pero no, o sea, el original, por así decirlo, decía que echaba a los niños ahí a la ollita llena de carbón y se quedaban todos tiznados y ahí los secuestraba. Bueno, órale. Eso es lo que yo le entendía a la caricatura. Y a mí mis papás me decían que si me portaba mal me iban a dejar un carbón. El niño Dios o Santa Claus o los Reyes, ¿no? De hecho, con nosotros era el niño Dios. Entonces, bueno, la historia era así, ¿no? Llegaba San Nicolás con los regalos y el Nech Ruppert a secuestrar o a golpear a los bien violentillos, a golpear a los niños que se portaban mal. Nietzsche esa noche le ayudó a Cosima a montar el escenario perfecto para todo este ritual. Wagner aparecía de repente gritando y rugiendo, disfrazado del Nech Ruppert, mientras que Cosima intentaba calmar a los niños con nueces y así. O sea, él era el que los voy a alcanzar y los voy a golpear o a secuestrar, no sé cómo era la dinámica. Mientras que la mamá vénganse, los voy a guiar por acá, hasta que de repente aparecía el niño Jesús, alguien también ahí personificando, quien los invitaba a seguirlo hasta llegar al árbol de Navidad, donde se entregaban los regalos y comenzaban las oraciones. Wow. Es como niño, se me hace muy buena anécdota porque no te acuerdas mucho de esas cosas locas que hacían en tu familia. Se me hace muy padre la Navidad. Sí, esta historia. Y todo esto le tocó participar ahí de cerca a Nietzsche. El 19 de julio de 1870, Napoleón III de Francia le declara la guerra a Prusia de Bismarck, para lo que Nietzsche, sintiendo el deber para con su tierra natal, escribió una carta al presidente del Consejo de Educación de Basilea, donde le pedía la oportunidad de enlistarse, ya sea como soldado voluntario o como soldado o voluntario en una ambulancia. Para esto, las autoridades universitarias le autorizaron el viaje, pero con la condición de que no participara como combatiente. Okay. Es decir, sí vas, pero como tú ya estás ahí como dudoso de la nacionalidad, mejor quédate como voluntario. Tras un curso incompleto como camillero en la ciudad de Erlangen, el 12 de agosto Nietzsche tuvo su primer reto en su nuevo puesto, pues un tren repleto de heridos graves, muertos y moribundos, incluidos niños y adultos, arribaría al hospital. 4 días después tuvo que viajar a la región de Worth, donde se había desatado ahí una violenta batalla, donde yacían casi 18,000 cadáveres, 10,000 de ellos alemanes, 8,000 franceses. ¿Qué onda con Europa en esa época? Bueno, eran bien bélicos. Es interesante las contextualizaciones históricas y los entrecruces en las narrativas, ¿no? Napoleón III es el sobrino de Napoleón el Grande, de Bonaparte,
Y es Napoleón III porque pues, se supone que Napoleón había tenido un hijo y murió, es Napoleón II, y él se nombra a sí mismo Napoleón III. Okay. Y este Napoleón III es justamente el que se le ocurre la brillante idea de instaurar en México el imperio de Maximiliano. Ah, ok. Sí, Órale. él es Ok. el que de alguna manera apoya, alienta, lo anima a Maximiliano de Habsburgo a venir a México e implantar, es el que hace la intervención francesa. Ok. Entonces, de alguna manera nos sirve como para tener parámetros. Tras Nietzsche está en Europa y está la guerra franco-prusiana que estaba en México, ¿no? En México está Juárez. Acaba de Órale. pasar el episodio justamente del fusilamiento, y justamente Maximiliano va a quedar abandonado a su suerte en México porque Napoleón III va a retirar las tropas mexicanas que estaban apoyando a Maximiliano en México, porque se desata el conflicto en Europa, la guerra franco-prusiana, que es esta guerra donde se inscribe Nietzsche. Y entonces tiene que ir a atender el frente europeo y deja en México, dice, no, pues ahí te ves. Oye, ¿cómo? Por eso Carlota va y pide ayuda y, oigan, pues ¿cómo que se van? No, pues acá tenemos una guerra, ¿no? Y Carlota finalmente enloquece allá con el Papa, Pío IX, me parece. Con el Papa se empieza a volver loca y la familia de Maximiliano también no quería que regresara fracasado a Europa. Y Muerto bueno, sí, pero fracasado no. sí, no, sí, Sí. la mamá decía que Me preferentemente. avergüenzas. Sí, no, pues fue educado como rey, no para venir derrotado, ¿no? Entonces, De hecho. y dicen que Maximiliano en el Cerro de las Campanas estuvo muy estoico, muy entero, ¿no? De hecho, repartió monedas al pelotón de fusilamiento para que no le dispararan en la cara. Dicen que de ahí empezó el lema de en la cara no, que soy artista. Nah, no se crea. No se crea. No, pero sí, no, que no quería que le dispararan en la cara, ¿no? Que le dispararan. Y muere gritando Viva México. Wow. Junto con Mejía y Miramón en el Cerro de Sí, las Campanas. según yo, como que, o sea, bueno, es que no sé si sea cierto porque así lo empecé a ver en Facebook. Y él estaba muy a favor de México, o bueno, del desarrollo de México como país, Maximiliano, pero no sé si sea cierto. O sea, sí, lo que pasa es que resultó ser más liberal que lo que pensaban los conservadores mexicanos de ese tiempo. En México había ahí el pleito entre liberales y conservadores. Los conservadores que estaban respaldados por la Iglesia Católica, la derecha, pues, en la genealogía, para utilizar la terminología nietzscheana, en su genealogía la derecha viene de esta bloque conservador del siglo XIX y creen que poniendo un rey, un emperador, alguien de un linaje noble europeo, México se iba a pegar a los principios de la iglesia, ¿no? Sobre todo, acordémonos que Juárez había hecho la reforma y había hecho la separación de iglesia y Estado, ¿no? Entonces los conservadores quieren que la iglesia regrese y entonces para eso quieren un rey. Pero resulta que Maximiliano era muy liberal, traía las ideas más avanzadas de Europa y decía que Juárez pues realmente no estaba mal, que incluso lo invita a colaborar, lo invita a colaborar y Juárez le dice que en él, que ahí se ve, porque de ahí sí viene la famosa frase, todavía falta que el juicio inapelable de la historia a nosotros nos juzgará. Juárez le contesta que no va a colaborar. Y esa guerra, para volver con Nietzsche, es justamente esta guerra que provoca que salgan las tropas de Napoleón III y se vayan a pelear contra los prusianos. Wow. Ok. Wow. Se me hace bien interesante mucho luego cuando que pasa una cosita y ya afectó a todo. No, lo que hizo el doc, o sea, como de está pasando esto aquí, pero ¿qué estaba pasando del otro lado? Eso es bien loco. Y no tengo tanto la costumbre, pero luego me sorprende un montón cuando se hace esa relación. Es que luego nos olvidamos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México? Y es que vemos así como que Europa y no relacionamos qué estaba ocurriendo en nuestros contextos. Sí, ¿no? De hecho, el primero así que me acuerdo más o menos, creo que fue la Universidad de Cambridge o alguna que
se inauguró mientras acá de este lado todavía había aztecas. Hay una, Sí, no sí. me acuerdo bueno, cuál, las perdónenme universidades. el dato, pero hay una universidad que se fundó mientras aquí todavía Sí, había sacrificios. la Universidad de Bolonia es muy antigua, ¿no? Ujú. Del año Ay, no. 1100, Wow. 1200, Edad Media, ¿no? Wow. Sí, no me acuerdo de cuál es exactamente, pero hay una relación ahí. ¿Cómo le fue o cómo le afectó esta participación a Nietzsche de haber estado como voluntario y ver un campo con 18,000 cadáveres? Wow, sí. Lo vamos a ver en la siguiente parte de Palabras Clave Podcast. Hasta aquí llegamos nosotros. Muchas gracias por escuchar esta sección. Gracias al doctor por participar. Nos vemos. En el próximo capítulo. Gracias. Bye.